6 grados 8 décimos la temperatura en la ciudad de La Plata, 92 el porcentaje de la humedad, esperamos una máxima de 11 grados. Gracias a la gente que nos recuerda que en 44 y la rotonda de la Ruta 6 está cortado porque volcó un camión, Gracias, ahí tienen ustedes la información entonces al instante. Ahora nos vamos hasta San Fernando, vamos a hablar con el intendente de San Fernando, Luis Andreotti. Contador, gracias por atendernos, buen día. Buen día, gracias por llamar. No, por favor. Ahí estábamos mirando recién algunas informaciones que tienen que ver con los municipios, ¿no? Y nos imaginamos cómo es llevar adelante una gestión en un municipio, digamos, como San Fernando, y teniendo en cuenta que usted no pertenece al mismo color político que el gobierno, ¿no? ¿Cuál es la relación suya con la gobernación de la provincia? ¿Tiene un buen diálogo? Sí, no tenemos mal diálogo. Lo que no coincidimos, por ejemplo, en la parte estratégica, yo creo que tienen que ser los municipios, ¿no? Yo soy partidario de una mayor autonomía, de una mayor descentralización, es decir, que los municipios tengan mayor coparticipación. Creo que en eso se viene avanzando en estos últimos 20 años, muy lento. Y bueno, creo que en la actualidad se avanza poco, en algunos temas que se tocan se retrocede, pero bueno, es un problema de plantear, de dialogar y de ver cómo se avanza, ¿no? Estaba viendo que usted estuvo inaugurando una puesta en valor de una escuela y demás, esto lo hará con fondos municipales, me imagino. Nosotros, bueno, desde el primer día, le damos, no solamente decimos que la educación es una herramienta importante para la inclusión, sino que invertimos, ¿no? Porque yo digo, no es importante solamente decir, sino ponerlo en el presupuesto, ejecutarlo y después controlarlo. Bueno, este año hemos hecho una gran inversión en la escuela pública. Bueno, ayer lo que hemos hecho, hemos puesto algunas aulas a nuevo, es decir, pero todavía en San Fernando, por ejemplo, falta mucho para tener una escuela pública con dignidad. Pero el municipio, bueno, está aportando. Creemos que, aunque no es nuestra responsabilidad directa, los alumnos son vecinos nuestros, son hijos de nuestros contribuyentes, y bueno, nosotros tenemos que estar encima de ese tema. Sí, además como ocurre en las comunidades, ¿no? Nosotros salimos en más de 20 radios del interior y siempre los intendentes nos dicen lo mismo, aunque no dependa de nosotros, al que vienen a reclamarles al intendente, ¿no? Muchas veces. Por supuesto, pero aparte, porque a mí me preguntan mucho, dice, ¿qué quisiera que haga la provincia? Y digo, a mí me gustaría que la provincia cumpla con las obligaciones que tiene como la provincia, la educación, la justicia, la seguridad, la salud. Yo creo que si nosotros logramos que desde provincia eso se cumpla bien, tener todos esos servicios con dignidad, la calidad de vida de nuestros habitantes aumenta muchísimo. Nosotros ya de por sí los municipios tienen muchísimo para hacer, es decir, también es importante delimitar cuáles son nuestras competencias, porque nosotros le cobramos al contribuyente, nosotros nos exigen los contribuyentes, y bueno, nosotros tenemos muchísimas más responsabilidades de las que se nos reconocen a través de los números, a través de la coparticipación, a través de los fondos. Y respecto de los trabajadores municipales, intendente, estamos hablando con el contador Luis Andreotti, el intendente de San Fernando. Respecto de la relación con los trabajadores municipales, este año, ¿qué aumento acordaron ustedes con los municipales? Nosotros siempre venimos haciendo una política de tratar de cubrir la inflación un poco más. Es decir, este año se va a volver difícil y, bueno, la estimación que nosotros teníamos en el primer semestre nosotros aumentamos el 10% en el primer semestre, y vamos a aumentar el 5% en septiembre y una diferencia siempre en diciembre, ¿no? El año pasado, por ejemplo, aumentamos el 33%, es decir, que aumentamos más que la inflación. Bueno, acá también depende de cómo va a venir no solamente el índice inflacionario, sino cómo va a venir la recaudación, porque la inflación afecta también el bolsillo de los vecinos, ¿no? Esto es un círculo que en un momento cuando se crece es un círculo virtuoso y después al revés. Así que bueno, nosotros ahora hicimos el aumento, adelantamos el pago del aguinaldo. En San Fernando siempre si el aguinaldo, por ejemplo, el medio aguinaldo de diciembre se adelantaba
uno se pagaba alrededor del 18 de diciembre, antes de las fiestas, y el sueldo el 28 o el 29 de diciembre. En cambio, en junio se pagaba completo a fin de mes el aguinaldo. Bueno, nosotros consideramos que teníamos la plata, que podíamos hacerlo, y que la situación social está difícil, entonces lo adelantamos, ¿no? O sea, están pagando ahora el 15, ¿qué es ahora? El viernes se cobra el aguinaldo en San Fernando. Ajá, perfecto. ¿Y cuál es la situación, intendente, en San Fernando? Nosotros venimos hablando con distintas comunas, ¿no? Y en muchas están preocupados realmente porque la actual política del gobierno no está favoreciendo a algunos sectores claramente, el textil es uno de ellos, y algunos otros, que han provocado que algunas empresas hayan tenido que reducir personal y otras directamente hayan tenido que cerrar, ¿no? Y esto es un impacto para las economías de cada uno de los municipios porque, como usted hablaba de ese círculo virtuoso que se genera en la economía, cuando hay ocupación, cuando la gente gana su dinero y lo invierte mismo en el municipio. ¿Cuál es la situación en San Fernando? Bueno, realmente es difícil. Si uno ve, nosotros sobre 5.000 industrias y comercios que tenemos 4.000 comercios, ¿no? Es decir, que es la base fundamental de la mano de obra. Si uno calcula, en promedio podemos tener entre la persona que trabaja y los empleados un promedio de 12.000 empleados o de 12.000 trabajadores. Sí. Esto se ve afectado porque el comercio bajó mucho, es decir, nosotros dependemos mucho de la actividad comercial local, y bueno, eso afecta la recaudación, afecta el ingreso del vecino, y eso se nota a la larga. Es decir, los planes sociales nosotros los podemos cumplir todos, es decir, los podemos incrementar en lo que se necesita, pero a la larga el efecto se va a sentir. Nosotros durante los 6 años tuvimos una administración, creemos que eficiente, equilibrada, que siempre hemos tenido superávit, y bueno, hemos incrementado mucho los servicios en el distrito y las obras. Bueno, pero se hace difícil, hay que hoy andar mirando todo peso que se gasta. Nosotros tenemos muchas obras iniciadas, por eso también tenemos que ser muy cuidadosos para poder terminarlas, porque cuando uno inicia una obra, si no se termina, en vez de ser un beneficio para la sociedad, es un costo que no se recupera más. Bien, contador, ha sido un gusto hablar con usted. Gracias por habernos atendido. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Buen día. El contador Luis Andreotti, el intendente de San Fernando, uno de los intendentes que decidió adelantar el pago del aguinaldo, dice, teniendo en cuenta que nos dan los números, teniendo en cuenta la difícil situación que hay. Ya escucharon ustedes, la actividad principal ahí en San Fernando es el comercio se ve afectado por la situación económica y por lo tanto hay escasez de dinero circulante, ¿no? Una manera de propiciar, poner, yo no sé si en marcha, pero seguir activando un poco ese círculo que se forma, es inyectar un poco de dinero a los bolsillos de los trabajadores, ¿no? De esa manera, entonces, la Municipalidad de San Fernando está encarando esta difícil situación. Digamos que, además del intendente de San Fernando, los intendentes de Bolívar, Campana, General Alvear, Tres Lomas, Benito Juárez, Zárate y Ramallo le pagan el aguinaldo a sus trabajadores este viernes 15.